Hermanos, así dice Hechos capítulo 8, a partir del versículo 4, y dice así: en el nombre del Padre y del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Versículo 13 dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiela de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Gracias por esta palabra, mi amado. Gracias por tu eternidad y perpetuidad. Señor, transcríbete a nosotros, transcribe tu palabra a nuestro corazón y haz en nosotros y a través de nosotros tu perfecta voluntad, aquí como en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y todos gritemos amén. Y le damos un caluroso y fuertísimo aplauso al soberano, al Dios eterno que nos mueve y nos conmueve, que nos estremece y nos envía para hacer la obra y la tarea que todavía está para ser hecha. Fuerte el aplauso, decirle: heme aquí para ti, tuyo soy por siempre. Sea lo que fuera, te serviré. Aleluya. Aleluya. Hermano, tomen asiento. Llegaba un histórico capítulo 8 para la historia de la iglesia. Yo diría que habría después de esto un antes y un después. Llegaba un momento, hermano, donde el Señor quería definitivamente hacer y que se hiciera lo que no se estaba haciendo. Uruguay está esperando por nosotros. Decirle al que tenés al lado: tenemos que ir más allá. ¿Sabés que estaban muy cómodos y acomodados los discípulos primeros, ¿no?, del primer siglo, y nosotros los postreros de este último siglo, por momentos también estamos muy cómodos y acomodados, ¿no? Pero el Señor hizo algo. El Señor trajo a ellos dificultades y problemas. Yo pregunto, ¿habrá alguien acá que de repente también se haya encontrado en este último tiempo con problemas y con alguna dificultad por casualidad?
Y sabés que eso, que en definitiva haría algo de acuerdo al propósito y al plan de Dios, serviría definitivamente para un bien que estaba para hacerse todavía. Porque por medio, versículo 4, de que ellos fueron golpeados, sí, con la contradicción, con los problemas, con sus enemigos, al punto que dice que fueron esparcidos. Dice que a raíz de esa negatividad de ese momento, podríamos decir algo negativo, pero a la vez positivo, ellos habrían de llevar adelante la difusión del mensaje del Evangelio. Es como que lo aparentemente malo termina transcribiendo cosas buenas para nosotros. Todo ayuda para bien. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Señor, gracias por las pruebas que me vienen entonces? Porque eso me califica, me usa, me levanta y me envía para salvar todavía un mundo perdido. Da el aplauso, aleluya. Fueron esparcidos, fueron golpeados por problemas. Pero dice que iban por todas partes anunciando el Evangelio. Capaz que hay gente que dice, no, espere pastora que yo esté bien, que mi cosa esté bien y entonces puede contar conmigo para ese asunto de los cultos hogareños o para estar apoyando lo que son los anexos o venir propiamente a lo que es la iglesia, que la iglesia, hermanos, se prepara para una formación casi militar en ordenamiento de los ejércitos de Dios. Viene un tiempo de ordenar la casa de Dios, Decirle que tenés lado, vas a tener que llegar puntual. Vamos a empezar a cronometrar, vamos a empezar a mirar hasta el cronómetro. Hermano, Dios quiere hacer cosas lindas, las está haciendo, pero llega un momento de expansión, un momento de esparcimiento del Evangelio, de extensión de la salvación que quizás en aquel primer tiempo también se había quedado escondido y encerrado en los templos. Aunque en realidad en aquel primer tiempo era en el templo, ¿no? El templo único, en singular, de Jerusalén. Y a veces nosotros nos apersonamos y nos adueñamos de la bendición de Dios y la encerramos lo que no, en realidad no puede ser encerrado dentro de las cuatro paredes. Y el Señor, hermano, como te decía, quizás envía alguna dificultad, algunos problemas, no para disminuirte, sino para potenciarte. Porque cuando ellos fueron golpeados, por esto que dice el versículo 4, que fueron esparcidos, dice que iban por todas partes anunciando el Evangelio. Este es un tiempo bueno, ¿sí?, para anunciar el Evangelio. ¿Por qué? Porque es un tiempo de dificultad. Y en el tiempo de dificultad te preparo, dice el maestro. En tiempo de problemas te acrisolo, te purifico, te santifico y te enciendo más y más cerca de mí a través del fuego del Espíritu Santo. Te dice el Señor de señores, que te atrae a través de los problemas a su seno, para que clames, para que le busques, para que de Él dependas. Por eso vinieron, pero no para quedarse, no vinieron los problemas para quedarse, vinieron para llevarnos más allá. Y de repente la mirada del Espíritu Santo se detiene puntualmente, individualmente en una persona, versículo 5, en Felipe. Como que esto, hermanos, es algo individual de cada uno. Y Felipe pasaría a ser un protagonista, pasaría a ser sujeto y predicado de todas las cosas que habrían de estar sucediendo de aquí además narradas, pero el verbo seguiría siendo el Espíritu Santo, Cristo mismo. Pero Dios quiere protagonismo y vendría a haber protagonismo de un tal Felipe. ¿Quién era Felipe sino casi un don nadie? Alguien que catalogaba así entre la congregación porque era un hombre lleno de sabiduría, del Espíritu Santo. ¿Y por qué digo eso? Que además también dice Hechos 6 que era de buen testimonio, porque cuando llegó el momento de calificar gente, de escoger personas para diáconos, lo eligieron a él. Pero no que llegó a ser diácono y ahí a partir de escaló, no, él había escalado antes. Vos podés ser promedialmente como cualquiera o podés sobresalir. Hermano, dice el Señor que sobresalgas. Dice el Señor que te llenes de Él y de su Santo Espíritu, de sabiduría, y seas de buen testimonio, y vas a catalogar para cosas grandes, bien grandes, para esta Samaria, para este Montevideo, para este Uruguay que nos espera todavía, porque es más lo que está para hacer que lo hecho. Y el Señor se va a valer de gente común y corriente como vos y yo,
pero que simplemente y no tan simplemente nos llenamos del Espíritu Santo, buscamos sabiduría y queremos ser siempre de buen testimonio y así calificar para grandes tareas del reino de los cielos, como en aquella Samaria Felipe, nosotros en este Montevideo y hasta el último de la tierra. Dale el aplauso, Felipe, y catalogá. Aleluya. Que seas como Felipe. Y Felipe, hermano, lleno entonces de misericordia, lleno de Dios, ¿qué hizo? Descendió a Samaria. No se quedó en la comodidad de las alturas nada más, sino que descendió a los necesitados. Realmente yo aplaudo a los hermanos, a Mabel y los que están abriendo los hogares, porque es descender a la necesidad de la gente. ¿Y quién desciende sino el que subió primero? ¿Y quién decide subir, sí, sino aquel que lo dispone en su corazón? Y cuando, hermano, cuando subís, sube dentro de ti la llenura del Espíritu Santo que te conmueve, después a descender por el sufrido, por el que está sufriendo, por el menesteroso, por aquel desvalido, aquel que no tiene quien lo defienda, que no tiene quien salga a su ayuda. Pero Dios es el juez justo de toda la tierra. Y el Señor quiere alcanzar a aquellos menesterosos como un día nosotros fuimos alcanzados como menesterosos también. ¿Y quién es el que va a descender a misericordia sino aquel que subió primero? Aquel que se llenó primero y sintió el deseo de descender a los más necesitados. Descender a esas personas que en tantísima necesidad, hermano, habría de encontrar también Felipe. Porque Felipe no se quedó, como decíamos, en la comodidad, acomodado, sino que en base a la llenura fue motivado a descender para encontrarse con una multitud de esos. ¿Para hacer qué él con eso? Lo que vos y yo podemos hacer con todo lo demás. Número 1, lo primero que hizo, versículo 5, dice que no se predicó a sí mismo, no predicó a algún hombre más por ahí, dice que él tenía a quien anunciar y predicar. Lo que estaba a flor de labios, porque estaba llenando su corazón, era Cristo mismo. Dice que él descendió y predicaba a Cristo. Capaz que no sabemos teología, capaz que estamos aprendiendo. Los martes estamos enseñando, estamos tratando de formar líderes. Y siempre en verdad, aún los que supuestamente somos ya líderes, estamos todavía en formación y seremos discípulos toda el resto de nuestra vida. Pero de una cosa estamos seguros que sí sabemos, ¿no? Capaz que no conocemos teología, capaz que no conozco griego. Yo hoy estoy con una Biblia prestada y veo por acá una palabra en griego y cómo se traduce. Capaz que yo no sé nada de eso y capaz que vos tampoco, pero una cosa sí sé y que vos también sabés. Sabemos y conocemos a Cristo. A Cristo podemos darlo entonces a conocer a los demás. Den el aplauso. Como Felipe, hay que predicar a Cristo. Hay que descender a esos. Hay que ensanchar y abrir el mensaje y no encerrarlo en 4 paredes. Y ¿saben qué? La gente unánime escuchaba atentamente, pero pastor, eso allá en Samaria. Pero si vos y yo supiéramos realmente lo que era Samaria, era un lugar de tibios, de gente que era mezcla, ¿no? Gente que era, sí, de orígenes y raíces, mitad judíos y mitad extranjeros. Y vimos una sociedad que está también mezclada con tantas otras cosas. Los samaritanos, hermanos, era gente difícil, era gente no fácil de alcanzar. De hecho, era la cuenta pendiente para la iglesia. Y eso quizás como oyente y como audiencia no parecería ser lo más atractivo. De hecho, lo habían dejado postergado, se habían quedado con el mensaje solamente en Jerusalén y para los judíos, los samaritanos nada. Así hoy la iglesia, sí nos predicamos entre nosotros, sí hacemos programas a veces radiales que no hacen más que pescar en peceras, ¿no? Gracias a Dios por Celestial FM que pesca en el océano, ¿no?